Buenas tardes, estimados audiolectores. Espero se encuentren muy bien cada uno de ustedes. En esta oportunidad, primeramente agradecerle a los nuevos suscriptores a mi canal y, y los comentarios que han hecho también. Les estoy muy agradecido, ¿no? En esta hora vamos a comenzar la narración de una novela llamada Yo, Claudio, de Robert Graves. Una novela que la han llevado a la pantalla gigante, yo creo que en 2 ocasiones, han dado miniseries también sobre la vida de este emperador romano. Así que comenzamos hoy con esta narración, espero les guste y un abrazo a cada uno de ustedes. Yo, Claudio, de Robert Graves. Yo, Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, esto y lo otro y lo demás, allá, porque no pienso molestarlos todavía con todos mis títulos, que otrora, no hace mucho, fui conocido de mis parientes, amigos y colaboradores como Claudio el Idiota, o ese Claudio, o Claudio el Tartamudo, o Claudio, o cuando mucho, como el pobre tío Claudio. Voy a escribir ahora esta extraña historia de mi vida. Comenzaré con mi niñez más temprana y seguiré año tras año hasta llegar al fatídico momento del cambio, en que hace unos 8 años, a la edad de 51, me encontré de pronto en lo que podría denominar la jaula dorada, de la cual jamás he podido escapar desde entonces. Este no es, en modo alguno, mi primer libro. En rigor, la literatura y en especial la redacción de obras de historia que de joven estudié aquí en Roma con los mejores maestros contemporáneos fue hasta que sobrevino el cambio, mi única profesión e interés durante más de 35 años. Por lo tanto, mis lectores no han de sorprenderse ante mi consumado estilo. En verdad, es el propio Claudio el que escribe este libro, y no un secretario cualquiera, ni tampoco alguno de los cronistas oficiales a quienes los hombres públicos acostumbran a comunicar sus recuerdos, en la esperanza de que una escritura elegante anule la parvedad del tema y la adulación endulce los vicios. En esta obra, lo juro por todos los dioses, soy mi propio secretario y mi propio analista oficial. Escribo por mi propia mano. ¿Y qué favor puedo esperar ganar de mí mismo con salamerías? Permítaseme agregar que esta no es la primera historia de mi vida que he escrito. En una ocasión escribí otra, en 8 volúmenes, como contribución a los archivos de la ciudad. Fue una cosa bastante anodina que tuve en muy poco aprecio y solo la escribí en respuesta a peticiones públicas. Para ser sincero, durante su composición estuve muy ocupado con otros asuntos. Eso fue hace 2 años. Y la mayor parte de los 4 primeros volúmenes la dicté a un secretario griego, con la orden de no alterar nada mientras escribía, salvo donde fuese necesario para el equilibrio de las frases o para eliminar repeticiones o contradicciones. Pero admito que casi toda la segunda mitad de la obra y por lo menos algunos capítulos de la primera fueron compuestos por ese mismo individuo, Polibio, a quien yo mismo bauticé cuando era un joven esclavo con el nombre del famoso historiador, y con materiales que yo le suministré. Y copió con tanta exactitud mi estilo que en verdad cuando terminó nadie habría podido adivinar qué parte había sido escrita por mí y cuál por él.
Era un libro monótono, lo repito. No me encontraba en condiciones de criticar al emperador Augusto, que era mi tío abuelo materno, ni a su tercera y última esposa, Livia Augusta, que era mi abuela, porque ambos habían sido oficialmente deificados y yo estaba vinculado a sus cultos en mi calidad de sacerdote. Y aunque habría podido criticar con acritud a los dos indignos sucesores imperiales de Augusto, no lo hice por respeto a la decencia. Habría sido injusto exculpar a Livia y al propio Augusto en la medida en que se sometió a la voluntad de esa mujer notable, y quiero decirlo de una vez, abominable. Y decir a la vez la verdad sobre los otros dos, cuyos recuerdos no estaban igualmente protegidos por el respeto religioso. Permití que fuese un libro aburrido y registré en él solo hechos tan poco discutibles como, por ejemplo, que fulano se casó con Sutana, la hija de Mengano, quien tenía a su favor tal y cual cantidad de honores públicos, sin mencionar, sin embargo, los motivos políticos del matrimonio ni el regateo oculto entre las familias. O si no, escribía que fulano había muerto de pronto, después de comer un plato de higos africanos, pero no hablaba para nada del veneno, ni de aquellos para quienes la muerte resultaba ventajosa, a menos que los hechos estuviesen respaldados por un veredicto de los tribunales en lo criminal. No decía mentira alguna, pero tampoco decía la verdad en el sentido en que pienso decirla aquí. Hoy, cuando consulté ese libro en la biblioteca de Apolo, en la colina palatina, para refrescar mi memoria en cuanto a ciertos problemas de fechas, me sentí interesado al tropezar con algunos pasajes de los capítulos públicos que habría podido jurar que fueron escritos o dictados por mí. Tan peculiarmente propio parecía el estilo, aunque no recordaba haberlos escrito ni dictado. Si eran obra de Polibio, constituían un trabajo maravillosamente perfecto de imitación. Admito que tenía mis otras historias para estudiar, pero si en realidad eran míos, entonces mi memoria es peor aún de lo que afirman mis enemigos. Después de leer lo que acabo de escribir, veo que estoy incitando sospechas. En lugar de desarmarlas, en primer lugar, en cuanto a mi paternidad absoluta de lo que sigue, luego en cuanto a mi integridad como historiador y finalmente en relación con mi memoria para los hechos. Pero dejaré las cosas como están. Escribo como siento y a medida que la historia se desarrolle, el lector estará mejor dispuesto a creer que no oculto nada. Ese, por lo menos, es mi mérito. Esta es una historia confidencial. Pero ¿quiénes, se preguntarán, son mis confidentes? Mi respuesta es: la dirijo a la posteridad. No me refiero a mis bisnietos ni a mis tataranietos. Me refiero a una posteridad remotísima. Y sin embargo tengo la esperanza de que ustedes, mis eventuales lectores de la 100ª generación futura, o de más lejos aún en el tiempo, sientan que hablo con ustedes en forma directa, como si fuese un contemporáneo, como a menudo Heródoto y Tucídides, muertos tiempos ya, parecen hablarme a mí. ¿Y por qué especifico una posteridad tan remota? Lo explicaré. Hace poco menos de 18 años fui a Cumas, en Campania, y visité a la Sibila en un risco del Monte Gauro. Siempre hay una Sibila en Cumas, porque cuando una muere, la reemplaza su novicia servidora. Pero no todas son igualmente famosas.
A algunas de ellas, Apolo jamás les concede el favor de una profecía en los largos años de su servicio. Otras profetizan, por supuesto, pero parecen inspiradas más bien por Baco que por Apolo, por las tonterías de borracho que salen de su boca, cosa que ha desacreditado al oráculo. Antes de la sucesión de Deófoba, a quien Augusto consultaba a menudo, y de Amaltea, que todavía vive y es famosísima, hubo una serie de mediocres sibilas durante casi 300 años. La caverna está detrás de un bello templete griego consagrado a Apolo y Artemisa. Cumas había sido una colonia griega eólica. Sobre el pórtico hay un antiguo friso dorado que se cree obra de Dédalo, lo que es un absurdo porque no tiene más de 500 años de antigüedad, si los tiene. En tanto que Dédalo vivió por lo menos hace 1100 años. Representa la historia de Teseo y el Minotauro al que mató en el laberinto de Creta. Antes de que se me permitiera visitar a la Sibila, tuve que sacrificar allí un buey y una oveja a Apolo y Artemisa, respectivamente. Era diciembre y hacía un tiempo frío. La caverna era un lugar aterrador, excavado en la roca viva. El acceso empinado, tortuoso, oscuro como la pez y lleno de murciélagos. Fui disfrazado, pero la Sibila me reconoció. Sin duda me traicionó mi tartamudez. De niño tartamudeaba mucho, y si bien siguiendo el consejo de especialistas en elocución, aprendí gradualmente a dominarme cuando pronunciaba discursos en algunas ocasiones públicas. En otros momentos, en privado, sigo teniendo tendencias, si bien menos que antes, de vez en cuando, a uno que otro tartajeo nervioso, que es lo que me sucedió en Cumas. Entré en la caverna interior después de subir a gatas y penosamente por las escaleras y vi a la Sibila, más semejante a un mono que a una mujer, sentada en una silla, en una jaula que pendía del techo. Sus vestiduras eran rojas y sus ojos inmóviles brillaban, rojos, en el rayo de luz roja que caía de alguna parte sobre su cabeza. Su boca desdentada sonreía. Había en mi derredor un olor a muerte. Pero conseguí pronunciar de cualquier manera el saludo que había preparado. No me contestó. Solo más tarde me enteré de que ese era el cuerpo momificado de Deófoba, la Sibila anterior, que había muerto recientemente a la edad de 110 años. Sus párpados estaban sostenidos por bolitas de vidrio plateadas por detrás para hacerlas brillar. La Sibila reinante vivía siempre con su predecesora. Bueno, debo de haber estado unos minutos frente a Deófoba, estremecido y haciendo muecas propiciatorias. Me pareció toda una vida. Al cabo apareció la Sibila viviente, que se llamaba Amaltea y que era una mujer joven. El rayo de luz roja se extinguió y con él desapareció Deófoba. Alguien, probablemente la novicia, había cubierto la ventanilla de cristal rojo y un nuevo rayo de luz, esta vez blanco, descendió e iluminó a Amaltea, sentada en un trono de marfil en las sombras de la parte posterior. Tenía un hermoso rostro de demente, de alta frente, y estaba sentada tan inmóvil como Deófoba. Pero tenía los ojos cerrados. Me temblaron las rodillas y rompí a tartamudear sin poder contenerme. Oh, sí, 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 comencé a decir. Ella abrió los ojos, frunció el ceño y me remedó.
Oh, Clau. Eso me avergonzó y logré recordar lo que había ido a preguntar. Dije entonces con gran esfuerzo: Oh, Sibila, he venido a interrogarte en cuanto al destino de Roma y el mío. El rostro de la mujer cambió de manera gradual. El poder profético se apoderó de ella. Se retorció y jadeó, y en todas las galerías hubo un ruido como de carreras, portazos, alas que me rozaron el rostro. La luz se apagó. La sibila musitó un verso griego con la voz del dios. La que gime bajo la púnica maldición y se ahoga bajo el peso de su oro, antes de sanar, aún más enfermar. Su boca viva engendrará moscones y gusanos en sus ojos bullirán. Hombre alguno sabrá el día de su muerte. Luego agitó los brazos sobre la cabeza y continuó: 10 años, 53 días. Y Claudio recibirá un regalo que todos codician menos él. Mas cuando haya enmudecido y ya no esté, 1900 años, más o menos, Claudio hablará con claridad. El dios rió entonces por su boca, con un sonido encantador y sin embargo terrible. ¡Jo, jo, jo! Hice una reverencia, me volví deprisa y salí tambaleándome. Caí de cabeza por el primer tramo de rotos escalones. Me herí la frente y las rodillas y así, penosamente, salí perseguido por la tremenda carcajada. Ahora hablo como adivino experto, como historiador profesional y como sacerdote que ha tenido oportunidades de estudiar los libros sibilinos, tal como fueron normalizados por Augusto, y sé que puedo interpretar los versos con cierta confianza. Es indudable que por maldición púnica, la sibila se refería a la destrucción de Cartago por nosotros, los romanos. Hace tiempo que debido a ello nos encontramos bajo la maldición divina. Juramos amistad y protección a Cartago en nombre de nuestros principales dioses, Apolo incluido, y luego, celosos de su rápida recuperación de los desastres de la Segunda Guerra Púnica, la empujamos a librar la tercera. La destruimos por completo, diezmamos a sus habitantes y cubrimos sus campos de sal. El peso de su oro es el principal instrumento de esa maldición. Un ansia de dinero que ha asfixiado a Roma desde que destruyó a su principal rival comercial y se convirtió en la dueña de todas las riquezas del Mediterráneo. Con las riquezas vino la pereza, la codicia, la crueldad, la deshonestidad, la cobardía, el afeminamiento y todos los otros vicios no romanos. A su debido tiempo se sabrá cuál es el regalo que todos deseaban, menos yo, y que me fue entregado exactamente 10 años y 53 días más tarde. Los versos referentes a la claridad con que hablaría Claudio me intrigaron durante años, pero a la postre creo que he llegado a entenderlos. Pienso que son un mandato de escribir esta obra. Cuando la haya terminado, la trataré con un líquido conservador. La encerraré en un cofrecillo de plomo y la enterraré profundamente en alguna parte, para que la posteridad la encuentre y la lea. Si mi interpretación es correcta, será hallada dentro de unos 1900 años. Y luego, cuando todos los otros autores de la actualidad, cuyas obras los sobrevivan, parezcan arrastrarse y tartajear. Puesto que solo han escrito para el día de hoy, y ello con reservas, mi historia hablará con claridad y audacia. Quizá, pensándolo bien, no me tomaré el trabajo de encerrarla en un cofre.
La dejaré en cualquier lado, porque mi experiencia como historiador me dice que más documentos sobreviven por casualidad que por intención. Apolo ha hecho su profecía, de modo que dejaré que Apolo cuide del manuscrito. Como ven, he preferido escribir en griego, porque el griego, pienso, seguirá siendo siempre el principal idioma literario del mundo, y si Roma decae, como ha indicado la Sibila, ¿no decaerá también su idioma? Además, el griego es el lenguaje de Apolo. Tendré sumo cuidado con las fechas, que como se advierte, voy poniendo al margen, y los nombres propios. Al compilar mis historias de Etruria y Cartago, tuve que dedicar más horas enfurecidas de lo que quiero recordar, para desentrañar en qué año había sucedido tal o cual acontecimiento y si un hombre llamado fulano de tal era en realidad fulano de tal, o si era un hijo, un nieto o un bisnieto de éste, o si no tenía parentesco alguno con él. Quiero evitar a mis sucesores este tipo de irritación. Así, por ejemplo, de los distintos personajes de esta historia que llevan el nombre de Druso, mi padre, yo mismo, un hijo mío, mi primo, mi sobrino, cada uno de ellos será distinguido con claridad cuando se lo mencione. Y otro ejemplo, cuando hable de mi tutor, Marco Porcio Catón, dejaré establecido que no se trata de Marco Porcio Catón el censor, instigador de la Tercera Guerra Púnica, ni de su hijo del mismo nombre, el conocidísimo jurista, ni de su nieto, el cónsul del mismo nombre, ni de su bisnieto del mismo nombre, el enemigo de Julio César, ni de su tataranieto del mismo nombre que murió en la batalla de Filipos, sino de un hijo de ese tataranieto, absolutamente anónimo y también del mismo nombre, que nunca ocupó un cargo público ni lo mereció. Augusto lo nombró mi tutor y después fue maestro de varios otros jóvenes nobles romanos e hijos de reyes extranjeros, porque si bien su nombre le daba derecho a un puesto de la más elevada dignidad, su naturaleza severa, estúpida y pedante no lo cualificaba para nada mejor que el oficio de maestro de escuela. Para fijar la fecha a que corresponden estos acontecimientos, creo que lo mejor que puedo hacer es decir que mi nacimiento ocurrió en el año 744 después de la fundación de Roma por Rómulo y en el año 767 después de la primera Olimpiada, y que el emperador Augusto, cuyo nombre es difícil que perezca, ni siquiera después de 1900 años de historia, gobernaba para entonces desde hacía 20 años. Antes de cerrar este capítulo de introducción, quiero agregar algo más acerca de la Sibila y sus profecías. Ya he dicho que en Cumas, cuando muere una Sibila, la sucede otra, pero que algunas son más famosas que las demás. Hubo una muy famosa, Demófila, a quien Eneas consultó antes de su descenso al infierno. Y más tarde hubo otra, Hierófila, quien visitó al rey Tarquino y le ofreció una colección de profecías a un precio superior al que él quería pagar. Cuando se negó a abonar el precio, según dice la historia, ella quemó una parte y le ofreció lo que quedaba por el mismo dinero, pero él continuó negándose. Luego la Sibila quemó otra parte y le ofreció lo que restaba, siempre al mismo precio, que él, por curiosidad, pagó al fin. Los oráculos de Hierófila eran de dos tipos: profecías de advertencia o de esperanza para el futuro
y órdenes para que se hicieran los adecuados sacrificios propiciatorios cuando se presentaban tales y cuales augurios. A estas dos clases se agregaron con el correr del tiempo todos los oráculos notables y confirmados que se ofrecían a personas privadas. Por lo tanto, cada vez que Roma parecía amenazada por extraños presagios de desastre, el Senado ordenaba una consulta de los libros por los sacerdotes encargados de ellos, y siempre se encontraba un remedio. En 2 ocasiones, los libros fueron parcialmente destruidos por el fuego y las profecías perdidas, restauradas por los recuerdos combinados de los sacerdotes que los cuidaban. Parece que en muchos casos esos recuerdos resultaron muy defectuosos. Es por eso que Augusto puso manos a la obra para redactar un canon autorizado de las profecías y rechazó interpolaciones o restauraciones evidentemente carentes de inspiración. También reunió y destruyó todas las colecciones privadas de oráculos sibilinos no autorizados, así como otros libros de predicciones públicas que pudo encontrar, en número de más de 2000. Encerró los libros sibilinos revisados en un armario bajo el pedestal de la estatua de Apolo, en el templo que construyó para el dios cerca de su palacio de la colina Palatina. Un libro de la biblioteca histórica privada de Augusto cayó en mis manos algún tiempo después de su muerte. Se denominaba Curiosidades Sibilinas y estaba compuesto por las profecías que se habían incorporado al canon original y que luego fueron rechazadas por los sacerdotes de Apolo. Los versos estaban copiados con la hermosa letra del propio Augusto, con los errores característicos de ortografía que, cometidos en su origen por ignorancia, fueron respetados por él como una cuestión de orgullo personal. Es evidente que la mayoría de esos versos no habían sido pronunciados jamás por la sibila, ya sea en éxtasis o fuera de él, sino que fueron compuestos por personas irresponsables que querían glorificarse a sí mismas o a sus casas, o maldecir las casas rivales, afirmando la paternidad divina de sus imaginarias predicciones contra ellas. He advertido que la familia Claudia se mostró particularmente activa en tales falsificaciones. Y sin embargo, encontré 1 o 2 profecías cuyo lenguaje demostraba que eran respetablemente arcaicas, cuya inspiración parecía divina y cuyo sentido sencillo y alarmante había decidido sin duda a Augusto, su palabra de la ley entre los sacerdotes de Apolo, a no admitirlas en su canon. Ya no tengo el librito en mi poder, pero puedo recordar casi palabra por palabra la más memorable de una de esas profecías en apariencia auténticas, que estaba registrada en el griego original y, como la mayoría de las piezas del canon, en tosca traducción latina en verso. Hela aquí. A 100 años de la púnica maldición, Roma será esclava de un hombre velludo de muy poco pelo. Todos los hombres serán mujeres y cada mujer un hombre. El corcel que monte tendrá dedos para cascos. Morirá a manos de su hijo, que no es hijo, y no en el campo de batalla. El otro velludo que esclavice al Estado será hijo, no hijo, del último velludo. Tendrá de cabellos abundante pelambre. Dará mármol a Roma en lugar de la arcilla y la ceñirá con cadenas invisibles. Morirá a manos de su esposa, que no es esposa, para bien de su hijo, que no es su hijo. El tercer velludo que esclavice al Estado será hijo, no hijo de este último velludo. Será barro mezclado con sangre.
un hombre velludo de muy poco pelo. Dará a Roma victorias y derrotas y morirá para bien de su hijo, no hijo. Un cojín será su espada. El cuarto velludo que esclavice al Estado será hijo, no hijo de este último velludo, un hombre velludo de muy poco pelo. Dará a Roma venenos y blasfemias y morirá de una coz de su viejo caballo que lo paseó de niño. El quinto velludo que esclavice al Estado contra su voluntad, será el idiota a quien todos desprecian. Tendrá de cabellos abundante pelambre. Dará a Roma agua y pan de invierno y morirá a manos de su esposa, que no es esposa, para bien de su hijo, que no es su hijo. El sexto velludo que esclavice al Estado será hijo, y no hijo de este último velludo. Dará a Roma violines y miedo y fuego. Sus manos estarán tintas en sangre paterna. No habrá un séptimo velludo que lo suceda, y de su tumba brotará la sangre. A Augusto tiene que haberle resultado evidente que el primero de los velludos, es decir, los Césares, porque César quiere decir cabellera, fue su tío abuelo Julio, que lo adoptó. Julio era calvo y adquirió renombre por sus orgías con uno y otro sexo. Y su corcel de guerra, como se sabe públicamente, era un monstruo que tenía dedos en lugar de cascos. Julio escapó con vida de muchas duras batallas, pero finalmente fue asesinado en el Senado por Bruto. Y Bruto, aunque se le había endosado otra paternidad, era, según se creía, hijo natural de Julio. También tú, hijo, dijo Julio cuando Bruto se precipitó sobre él, daga en mano. Ya he hablado de la guerra púnica. Augusto debe de haber reconocido en sí mismo al segundo de los Césares. En verdad, él mismo, al final de su vida, se jactó mientras contemplaba los templos y los edificios públicos que había reedificado espléndidamente, y pensando también en la obra de toda su vida de fortalecer y glorificar al imperio que había encontrado a Roma de barro y la dejaba de mármol. Pero en cuanto a la forma de su muerte, debe de haberle parecido que la profecía era ininteligible o increíble. Y sin embargo, cierto escrúpulo le impidió destruirla. La historia demostrará con claridad quiénes fueron el cuarto y el quinto velludos. Y yo, en verdad, sería un idiota si, admitiendo la inflexible exactitud del oráculo en todos los detalles, hasta el momento no reconociese al sexto velludo, o no me regocijase en bien de Roma de que no haya un séptimo velludo para sucederlo. Capítulo 2. No puedo recordar a mi padre, que murió cuando yo era muy niño, pero de joven jamás deseché una oportunidad de reunir informaciones del tipo más detallado posible sobre su vida y carácter, de todas las personas que estuvieran a mi alcance, senador, soldado, esclavo, que lo hubieran conocido. Empecé a escribir su biografía como mi tarea de aprendiz en historia, y si bien muy pronto mi abuela Livia terminó con eso, continué reuniendo material con la esperanza de poder terminar algún día la obra. La terminé en realidad, pero tampoco ahora tiene mucho sentido ponerla en circulación. Está imbuida de sentimientos tan republicanos que en cuanto Agripinila, mi actual esposa, se enterase de su publicación, haría secuestrar hasta el último ejemplar y mis infortunados copistas escribas tendrían mucha suerte si escapaban con los brazos incólumes y los pulgares e índices sin retorcer.
cosa que sería una muestra típica de los sentimientos de Agripinila. ¿Cómo me odia esa mujer? El ejemplo de mi padre me ha guiado a través de la vida con más energía que el de ninguna otra persona, con la excepción de mi hermano Germánico. Y todos convienen en que Germánico fue la verdadera imagen de mi padre en facciones: cuerpo, valentía, intelecto y nobleza, de modo que me resulta fácil combinarlos en mis pensamientos para formar un personaje único. Si pudiese comenzar este relato con una narración de mi infancia, sin ir más allá de mis padres, por cierto que lo haría, porque las genealogías y las historias de familia son tediosas. Pero no podré dejar de escribir con cierta extensión acerca de mi abuela Livia, la única de mis 4 abuelos que vivía cuando yo nací. Porque por desgracia es el principal personaje de la primera parte de mi historia, y si no hago un relato claro de su vida en esa época, sus acciones posteriores no resultarán inteligibles. He mencionado que se casó con el emperador Augusto. Ese fue su segundo matrimonio, después de divorciarse de mi abuelo. Tras la muerte de mi padre, se convirtió en la jefa virtual de nuestra familia, puesto en el que suplantó a mi madre Antonia, a mi tío Tiberio, el jefe legal, y al propio Augusto, a cuya poderosa protección nos había confiado mi padre en su testamento. Livia pertenecía a la familia Claudia, una de las más antiguas de Roma, lo mismo que mi abuelo. Hay una balada popular que todavía canta la gente de edad, cuyo estribillo dice que el árbol Claudio da 2 clases de frutos, la ciruela dulce y la agria, pero que las ácidas superan en número a las otras. Entre las ciruelas ácidas, el baladista incluye a Apio Claudio, el orgulloso, que lanzó a toda Roma a un tumulto cuando trató de esclavizar y seducir a una muchacha nacida libre y llamada Virginia, y a Claudio Druso, que en la época republicana trató de ser rey de toda Italia, y a Claudio el Hermoso, que cuando las gallinas sagradas no quisieron comer, las arrojó al mar, mientras gritaba: «Pues entonces que beban», a raíz de lo cual perdió una importante batalla naval. Y entre las ciruelas dulces, el baladista menciona a Apio el Ciego, que disuadió a Roma de una peligrosa alianza con el rey Pirro, y a Claudio Tronco de Árbol, que expulsó a los cartagineses de Sicilia, y a Claudio Nerón, que en el dialecto sabino quiere decir el fuerte, que derrotó a Asdrúbal cuando salió de España para unir sus fuerzas a la de su hermano, el gran Aníbal. Estos 3 fueron hombres virtuosos, además de audaces y sabios. Y el baladista dice que entre las mujeres de la familia Claudia también hay algunas dulces y otras ácidas, pero que, asimismo, las ácidas superan en número a las dulces. Mi abuelo fue uno de los mejores Claudios. Como creía que Julio César era el único hombre lo bastante poderoso para dar a Roma seguridad y paz en aquellos tiempos difíciles, se incorporó al partido cesario y luchó con valentía por Julio en la guerra egipcia. Cuando sospechó que Julio trataba de implantar una tiranía personal, mi abuelo no quiso estimular a sabiendas sus ambiciones en Roma, si bien no quiso tampoco arriesgarse a una ruptura franca. Por lo tanto, pidió y obtuvo el puesto de pontífice, y en tal carácter fue enviado a Francia a fundar colonias de soldados veteranos. A su regreso, después del asesinato de Julio, se granjeó la enemistad del joven Augusto, el hijo adoptivo de Julio, que entonces era conocido con el nombre de Octaviano, y de su aliado, el gran Marco Antonio.
al tener la osadía de proponer honores a los tiranicidas. Tuvo que huir de Roma. En los disturbios que siguieron se incorporó ora a este partido, ora a aquel, según que el derecho pareciera asistir a uno o a otro. En un momento dado estuvo con el joven Pompeyo, en otro luchó con el hermano de Marco Antonio contra Augusto en Perusia, Etruria. Pero convencido finalmente de que Augusto, si bien por lealtad, estaba obligado a vengar el asesinato de Julio, su padre adoptivo, deber que ejecutó en forma implacable, no era un tirano en el fondo, y más bien buscaba la restauración de las antiguas libertades del pueblo. Se pasó a su bando y se estableció en Roma con mi abuela Livia y mi tío Tiberio, que entonces solo tenía 2 años de edad. No participó ya en las guerras civiles y se conformó con sus deberes de pontífice. Mi abuela Livia era una de las peores entre los Claudios. Es muy posible que haya sido una reencarnación de aquella Claudia, hermana de Claudio el Hermoso, que fue juzgada por alta traición. Porque en una ocasión, cuando su carroza fue detenida por la muchedumbre en la calle, ella gritó: «¡Si viviera mi hermano!». Él sabía cómo dispersar muchedumbres. Usaba el látigo. Cuando uno de los protectores del pueblo, en latín tribunos, se acercó y le ordenó, colérico, que se callara, recordándole que su hermano, por su impiedad, había perdido una flota romana, ella le replicó: «Buen motivo para desear que estuviera vivo. Podría perder otra flota y luego otra más. Y de esa manera, Dios mediante, disminuir un poco a esta maldita plebe». Y agregó: «Veo que eres un protector del pueblo y tu persona es inviolable, pero no olvides que los Claudios hemos hecho azotar a algunos protectores antes de ahora, y al diablo con tu inviolabilidad». Exactamente así hablaba mi abuela Livia en esa época acerca del pueblo romano. Chusma y esclavos. La república fue siempre un fraude. Lo que Roma necesita es otro rey. Por lo menos así hablaba con mi abuelo, afirmando que Marco Antonio y Augusto, debería decir Octaviano, y Lépido, un noble adinerado pero poco enérgico, que ahora gobernaban el mundo romano, terminarían por reñir con el tiempo y que si sabía manejar bien las cosas, podía usar su dignidad de pontífice y la reputación de integridad que le concedían todas las facciones, como un medio para llegar a ser rey él mismo. Mi abuelo replicaba con severidad que si volvía a hablar de esa manera, se divorciaría de ella, porque según el antiguo estilo del casamiento romano, el esposo podía separarse de la mujer sin explicaciones públicas, devolviéndole la dote que había aportado, pero quedándose con los hijos. Entonces mi abuela guardaba silencio y fingía someterse, pero todo amor que pudiese existir entre ellos había muerto desde ese momento. Sin que mi abuelo lo supiera, se dedicó a partir de entonces a despertar la pasión de Augusto. No le fue muy difícil porque Augusto era joven e impresionable y porque además ella había hecho un cuidadoso estudio de sus gustos. Por lo demás, era, según el veredicto popular, una de las 3 mujeres más hermosas de su tiempo. Eligió a Augusto como mejor instrumento para sus ambiciones que Antonio. Lépido no contaba. Como un hombre que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos y propósitos, cosa que había demostrado 2 años antes, cuando 2000 caballeros y 300 senadores pertenecientes a la facción contraria fueron muertos de manera sumaria por instigación especial de Augusto.
Cuando estuvo segura de Augusto, lo instó a deshacerse de Escribonia, una mujer mayor que él, con la cual se había casado por motivos políticos, para lo cual le dijo que estaba enterada del adulterio de Escribonia con un amigo íntimo de mi abuelo. Augusto se mostró dispuesto a creerlo sin exigir pruebas detalladas. Se divorció de Escribonia, aunque ésta era completamente inocente. El mismo día en que dio a luz a su hija Julia, a la que se llevó de la cámara del parto antes de que Escribonia hubiese visto siquiera a la criatura, y se la entregó a la esposa de uno de sus libertos para que la criara. Mi abuela, que entonces solo tenía 17 años de edad, 9 menos que Augusto, se presentó entonces ante mi abuelo y le dijo: ahora debes divorciarte de mí. Hace 5 meses que estoy embarazada y tú no eres el padre de mi hijo. He jurado que no tendría otro hijo con un cobarde y pienso cumplir con el juramento. Mi abuelo, haya sentido lo que sintiere cuando escuchó esta confesión, solo respondió: llama al adúltero aquí y discutiremos las cosas juntos, en privado. En realidad el hijo era de él, pero él no llegó a saberlo nunca, y cuando mi abuela le dijo que era de otro, lo creyó. Mi abuelo se asombró al enterarse de que su pretendido amigo Augusto era el que lo había traicionado, pero llegó a la conclusión de que había sido tentado por Livia y que no pudo resistirse a la belleza de ésta. Y quizá Augusto estaba resentido por él por la poco afortunada moción que una vez presentó en el Senado para recompensar a los asesinos de Julio César. Sea lo que fuere, no le hizo reproche alguno a Augusto. Solo dijo: si amas a esta mujer y quieres casarte con ella honorablemente, llévatela, pero que se observen todas las reglas de la decencia. Augusto juró que se casaría con ella inmediatamente y que nunca la arrojaría de su lado mientras le fuese fiel. Se comprometió con los más espantosos juramentos. Entonces mi abuelo se divorció de ella. Se dice que consideró ese enamoramiento suyo como un castigo divino contra él, porque en una ocasión en Sicilia, a instigación de Livia, había armado a unos esclavos para luchar contra ciudadanos romanos. Además, ella era una Claudia, miembro de su propia familia, de modo que por esos 2 motivos no estaba dispuesto a deshonrarla en público. Por cierto que no fue por temor a Augusto que asistió a las bodas, unas semanas más tarde, en las que la entregó como lo haría un padre con su hija, para cantar luego, junto con todos, el himno nupcial. Cuando considero que la había amado mucho y que por generosidad se arriesgó a que se le tuviera por cobarde y alcahuete, me siento henchido de admiración por su conducta. Pero Livia se mostró desagradecida, se encolerizó y se avergonzó cuando él tomó las cosas con tanta serenidad, cuando la entregó con tanta facilidad, como si ella fuese una cosa de poca valía. Y cuando nació su hijo, mi padre, 3 meses después, estaba profundamente disgustada con Octavia, la hermana de Augusto y esposa de Marco Antonio, que eran mis otros 2 abuelos, debido a un epigrama griego en el que se decía que eran afortunados los padres que tenían gatos y perros a los 3 meses. No sé si Octavia fue en verdad la autora del verso, pero si lo fue, Livia se lo hizo pagar con creces. No es probable que haya sido la autora, porque ella misma se casó con Marco Antonio mientras estaba embarazada de otro esposo que había muerto. Y según las palabras del proverbio, el tullido no se burla del tullido. Pero el de Octavia había sido un casamiento político, legalizado por un decreto especial del Senado. No era fruto de la pasión de una de las partes y la ambición personal de la otra. Si alguien se pregunta
cómo el Colegio de Pontífices consintió en aceptar la validez del casamiento de Augusto con Livia, la respuesta es que mi abuelo y Augusto eran pontífices y que el sumo pontífice era Lépido, que hacía exactamente lo que le ordenaba Augusto. En cuanto mi padre fue destetado, Augusto lo envió a la casa de mi abuelo, donde fue criado junto con mi tío Tiberio, que era 4 años mayor que él. En cuanto los niños llegaron a la edad de la comprensión, mi abuelo se encargó personalmente de su educación, en lugar de confiarla a un preceptor, como era ya la costumbre general. Jamás dejó de imbuirles el odio a la tiranía y la devoción a los antiguos ideales de justicia, libertad y virtud. Mi abuela Livia se quejó durante mucho tiempo de que sus 2 hijos no estuviesen a su cargo, aunque en verdad la visitaban todos los días en el palacio de Augusto, que estaba muy cerca de su residencia en la colina palatina. Y cuando descubrió en qué forma se les educaba, se disgustó muchísimo. Mi abuelo murió de pronto mientras cenaba con unos amigos y se sospechó que había sido envenenado, pero el asunto fue acallado porque Augusto y Livia se contaban entre los invitados. En su testamento, los chicos fueron dejados a la custodia de Augusto. Mi tío Tiberio, de solo 9 años de edad, pronunció la oración en el funeral de mi abuelo. Augusto amaba intensamente a su hermana Octavia y se dolió mucho cuando, poco después del matrimonio de aquella, se enteró de que Antonio, después de partir hacia el oriente para guerrear en Partia, se había detenido en el camino para renovar sus intimidades con Cleopatra, la reina de Egipto. Y se dolió mucho más ante la carta insultante que Octavia recibió de Antonio cuando fue a ayudarlo al año siguiente con hombres y dinero para su campaña. La carta que le llegó cuando estaba a mitad de camino en su viaje le ordenaba fríamente que regresara y se ocupara de los asuntos de la casa, pero aceptaba los hombres y el dinero. Livia se sintió secretamente encantada con el incidente, ya que hacía tiempo que se dedicaba con asiduidad a provocar incomprensiones y celos entre Augusto y Antonio, en tanto que Octavia se dedicaba con la misma asiduidad a borrar las diferencias. Cuando Octavia regresó a Roma, Livia le pidió a Augusto que la invitase a dejar la casa de Antonio e ir a vivir con ellos. La primera se negó a hacerlo, en parte porque no confiaba en Livia y en parte porque no quería aparecer como causante de la guerra inminente. Al cabo, Antonio, incitado por Cleopatra, envió a Octavia una petición de divorcio y declaró la guerra a Augusto. Fue la última de las guerras civiles, un duelo a muerte entre los 2 únicos hombres que quedaban en pie, si se me permite usar la metáfora, después de un combate a espada de todos contra todos en el anfiteatro universal. Lépido aún seguía con vida, por cierto, pero era un prisionero en todo sentido, además de ser un individuo inofensivo. Se había visto obligado a caer a los pies de Augusto y rogar para que se le perdonase la vida. También el joven Pompeyo, la única otra persona de importancia cuya flota había dominado durante mucho tiempo el Mediterráneo, fue derrotado por Augusto y capturado y ejecutado por Antonio. El duelo entre Augusto y Antonio fue breve. Antonio resultó totalmente derrotado en la batalla naval de Accio, en Grecia. Huyó a Alejandría, donde se suicidó, lo mismo que Cleopatra. Augusto se atribuyó las conquistas orientales de Antonio, tal como era la intención de Livia, y se convirtió en el único gobernante del mundo romano.
Octavia se mantuvo fiel a los intereses de los hijos de Antonio, no solo a los de su hijo de una esposa anterior, sino también a los de los 3 hijos que había tenido con Cleopatra, una niña y 2 varones. Y los crió con sus 2 hijas, una de las cuales, Antonia la menor, fue mi madre. Esta nobleza de espíritu provocó general admiración en Roma. Augusto gobernaba el mundo, pero Livia gobernaba a Augusto. Y aquí tengo que explicar la notable influencia que tenía sobre él. Siempre fue motivo de asombro que el matrimonio no produjese hijos, ya que mi abuela no había demostrado ser infructífera, y se afirmaba que Augusto era padre por lo menos de 4 hijos naturales, aparte de su hija Julia, de quien no hay motivos para dudar de que no fuese su propia hija. Además se sabía que estaba apasionadamente enamorado de mi abuela. La verdad no será aceptada con facilidad. La verdad es que el matrimonio jamás se consumó. Aunque capaz con otras mujeres, Augusto era tan impotente como un niño cuando trataba de mantener relaciones con mi abuela. La única explicación razonable es la de que, en el fondo, Augusto era un hombre piadoso, aunque la crueldad y aún la mala fe le habían sido impuestas por los peligros provocados por el asesinato de su tío abuelo Julio César. Sabía que su matrimonio era impío. Parece que este conocimiento le afectó los nervios e impuso un freno interior a su carne. Mi abuela, que había querido a Augusto como instrumento de su ambición antes de que como amante, se alegró más de lo que se entristeció por su impotencia. Descubrió que podía utilizarla como arma para someter su voluntad a la de ella. Solía hacerle continuos reproches por haberla seducido y apartado de mi abuelo, a quien afirmaba haber amado, y decía que Augusto lo había logrado asegurándole su profunda pasión por ella y amenazando a mi abuelo en secreto de que, si no la entregaba, sería juzgado como enemigo público. Esto último era falso de cabo a rabo. Y mira, decía, ¿cómo me has engañado? Ese amante apasionado resulta no ser siquiera un hombre. Cualquier pobre carbonero o esclavo era más hombre que él. Ni siquiera Julia era su hija verdadera, y él lo sabía. Para lo único que servía, decía, era para acariciar y manosear, y besar, y hacer caídas de ojos, como un eunuco cantor. Inútil que Augusto protestara que con otras mujeres era un Hércules. O bien ella se negaba a creerlo, o bien lo acusaba de derrochar en otras mujeres lo que le negaba a ella. Pero para que no trascendiese el escándalo de la situación, en una ocasión fingió estar embarazada por él y luego fingió haber tenido un mal parto. La vergüenza y la pasión insatisfecha unieron a Augusto cada vez más a su esposa, con más intensidad que si los deseos de ambos hubiesen sido satisfechos todas las noches, o que si ella le hubiese dado una docena de hermosos hijos. Y ella cuidaba con escrupulosidad su salud y comodidad, y le era fiel, ya que no tenía los apetitos naturales como no fuesen los del poder. Y él se mostraba tan agradecido por ello, que le permitía guiarlo y gobernarlo en todos sus actos públicos y privados. He oído a viejos funcionarios del palacio declarar confidencialmente que después de casarse con mi abuela, Augusto jamás volvió a mirar a otra mujer. Sin embargo, circulaban por Roma todo tipo de historias en cuanto a sus relaciones con esposas e hijas de notables. Y después de su muerte, para explicar cómo había logrado un dominio tan completo sobre sus afectos, Livia solía decir que eso no solo se debía a que ella le había sido fiel,
sino también a que jamás se entrometía en sus pasajeros asuntos amorosos. Yo estoy seguro de que ella misma difundió todos esos escándalos a fin de tener algo que reprocharle. Si se me discute mi autoridad en cuanto a los detalles de esta curiosa historia, puedo demostrarla. La primera parte, la relacionada con el divorcio, la conocí de labios de la propia Livia en el año en que murió. El resto, lo concerniente a la impotencia de Augusto, lo supe por una mujer llamada Briseis, criada de mi madre, que antes había servido a mi abuela y como entonces solo tenía 7 años de edad, pudo escuchar conversaciones que se creía era demasiado pequeña para entender. Creo que mi relato es veraz y continuaré creyéndolo así hasta que lo pueda sustituir por otro que se adapte igualmente bien a los hechos. A mi modo de ver, el verso de la Sibila sobre la esposa que no es esposa confirma el asunto. No puedo cerrar el asunto aquí. Al escribir este pasaje con la idea, supongo, de proteger el buen nombre de Augusto, me he reservado algo que en fin de cuentas ahora revelaré. Porque como dice el proverbio, la verdad ayuda al relato a avanzar. Se trata de lo siguiente. Mi abuela Livia consolidó ingeniosamente su influencia sobre Augusto poniendo en sus manos, en secreto y por su propia voluntad, hermosas jóvenes con las cuales podía acostarse cada vez que ella advertía que la pasión lo volvía inquieto. Ella se ocupó de eso, sin decir una palabra antes o después, absteniéndose de los celos que como esposa él estaba convencido de que Livia debía experimentar, pero todo eso se hizo con suma decencia y sigilo. Y las jóvenes, que ella misma elegía en el mercado sirio de esclavas, él siempre prefería las sirias, las jóvenes eran introducidas en el dormitorio de Augusto de noche, con un golpe y el tintineo de una cadena como señal. Y se las volvía a buscar por la mañana temprano con un golpe de tintineo similar. Y las muchachas guardaban silencio en su presencia como si fuesen súcubos surgidos de algún sueño. Todo eso lo hizo ella y siguió siéndole fiel a pesar de su impotencia para con ella. Y Augusto debe de haberlo considerado una prueba perfecta del sincero amor de su esposa. Podrá objetarse que Augusto, en su posición, habría podido tener las mujeres más hermosas del mundo, libres o esclavas, solteras o casadas, para alimentar su apetito sin la ayuda de Livia como alcahueta. Eso es cierto. Pero también es cierto que después de su casamiento con Livia, él no volvió a probar carne, como él mismo dijo en cierta ocasión, si bien quizás en otro contexto que ella no hubiese aprobado como digna de ser comida. Por lo tanto, Livia no tenía motivo alguno para sentir celo de las mujeres, con la excepción de su cuñada, mi otra abuela, Octavia, cuya belleza provocaba tanta admiración como su virtud. Livia obtenía un placer malicioso en simpatizar con ella por la infidelidad de Antonio. Había llegado hasta el punto de sugerir que la culpa, en gran parte, la tenía la propia Octavia por vestirse con tanta modestia y comportarse con tanto decoro. Señaló que Marco Antonio era un hombre de fuertes pasiones y que para retenerlo con éxito, una mujer debía atemperar la castidad de una matrona romana con las artes y extravagancias de una cortesana oriental. Octavia debía imitar a Cleopatra en ciertos aspectos, porque la egipcia, si bien era inferior a Octavia en belleza y 8 o 9 años mayor que ella, sabía muy bien cómo alimentar el apetito sensual de Antonio. Hombres como Antonio, hombres de verdad, prefieren lo extraño a lo saludable. Terminó Livia,
sentenciosa. Encuentran que el queso verde y con gusanos es más sabroso que el requesón recién prensado. Guárdate tus gusanos para ti, le replicó Octavia con furia. Livia vestía lujosamente y usaba los más costosos perfumes asiáticos, pero no permitía la menor extravagancia en su casa, a la que se jactaba de dirigir según el antiguo estilo romano. Sus normas eran sencillas: comida simple pero abundante, culto familiar normal, nada de baños calientes después de las comidas, trabajo constante para todos y nada de derroches. Todos no eran solo los esclavos y los libertos, sino todos los miembros de la familia. De la desdichada niña Julia se esperaba que diese un ejemplo de industriosidad. Hacía una vida extenuante. Todos los días tenía algún trabajo que hacer: lana que cardar e hilar, y tela que tejer, y bordados que realizar, y se la hacía levantar de su dura cama al alba, y aún antes del alba, en los meses de invierno, a fin de poder cumplir con sus obligaciones. Y como su madrastra creía en la necesidad de dar a las muchachas una educación liberal, se le impuso, entre otras tareas, la de aprender de memoria la Ilíada y la Odisea de Homero. Julia tenía que llevar también un diario detallado para fiscalización de Livia de los trabajos que hacía, los libros que leía, las conversaciones que mantenía y demás, cosa que constituía una pesada carga para ella. No se le permitía amistad alguna con los hombres, aunque su belleza era muy celebrada. Un joven de añeja familia y moral irreprochable, hijo de un cónsul, tuvo la audacia de presentarse ante ella un día en Bahías, con no sé qué cortés pretexto, cuando Julia daba la media hora de paseo que se le concedía junto al mar, acompañada solo por su dueña. Livia, que estaba celosa de la hermosura de Julia y del afecto de Augusto por ella, hizo que se le enviara al joven una carta enérgica, en la que se le decía que debía perder toda esperanza de llegar a ocupar un cargo público durante la administración del padre de la joven, cuyo buen nombre había tratado de mancillar por medio de esa insoportable familiaridad. Julia fue castigada con la prohibición de dar su paseo fuera de los terrenos de la casa de campo. Por esa época Julia se quedó completamente calva. No sé si Livia tuvo algo que ver con eso. No parece improbable que así fuera, aunque en la familia César existía cierta calvicie característica. Sea como fuere, Augusto encontró a un fabricante egipcio de pelucas que le confeccionó una de las más espléndidas pelucas que se hayan visto jamás, y los encantos de ella aumentaron en lugar de disminuir a causa de su desgracia. Su propio cabello no era muy atrayente. Se dice que la peluca no fue hecha en la forma acostumbrada, sobre una base de red de pelo, sino que era el cuero cabelludo entero de la hija de un caudillo germano, encogido hasta tener las dimensiones exactas de la cabeza de Julia, al que se mantenía vivo y flexible, frotándolo de vez en cuando con un ungüento especial. Pero debo decir que yo no creo en esto. Todos sabían que Livia tenía a Augusto en un puño y que, si bien no estaba realmente atemorizado por ella, por lo menos se cuidaba de ofenderla. Un día, en su condición de censor, disertaba ante algunos hombres de dinero, censurándolos por permitir que sus esposas se adornasen con joyas. «Es indecoroso», dijo, «que una mujer se vista con excesivo lujo. El deber del esposo es impedirlo». Arrastrado por su propia elocuencia, agregó por desdicha: «A veces he tenido ocasión de amonestar a mi esposa por eso mismo». Los culpables lanzaron una exclamación alborozada. «¡Oh, Augusto!»,
dijeron. Dinos con qué palabras amonestas a Livia. Nos servirán de modelo. Augusto se mostró turbado y alarmado. Me habéis entendido mal, replicó. No digo que haya tenido ocasión de reprochar a Livia hasta ahora por un defecto así. Como sabéis de sobra, ella es un modelo de modestia matronal, pero no vacilaría en censurarla si llegase a olvidar su dignidad vistiendo, como hacen algunas de vuestras esposas, como una bailarina alejandrina, que por capricho del destino se hubiera convertido en una reina madre armenia. Esa misma noche Livia trató de ridiculizar a Augusto y apareció ante la mesa de la cena con los vestidos más fantásticamente lujosos que logró encontrar, so pretexto de que eran los vestidos ceremoniales de Cleopatra. Pero él se escurrió con destreza de una situación embarazosa, elogiándola por su oportuna e ingeniosa parodia del defecto que él había condenado. Livia se había vuelto más prudente desde la época en que aconsejó a mi abuelo que se colocara una diadema en la cabeza y se proclamara rey. El título de rey continuaba siendo execrado en Roma por culpa de la impopular dinastía de los Tarquinos, a la cual, según la leyenda, el primer Bruto, lo llamó así para distinguirlo del segundo Bruto que asesinó a Julio, puso fin, expulsando de la ciudad a la familia real y convirtiéndose en uno de los dos primeros cónsules de la República Romana. Livia entendía ya que el título de rey podía ser dejado a un lado mientras Augusto pudiese ejercer los poderes concretos de un monarca. Él siguió su consejo y fue concentrando en sí, en forma gradual, todas las más importantes dignidades republicanas. Fue cónsul en Roma y cuando entregó el puesto a un amigo de confianza, ocupó en cambio el mando supremo, que si bien nominalmente se encontraba a la misma altura del consulado, en la práctica era superior a esa y otras magistraturas. Tenía además el dominio absoluto de las provincias y poderes para nombrar a los gobernadores generales de provincia, junto con el mando de todos los ejércitos y el derecho de reclutar tropas y de firmar la paz o hacer la guerra. En Roma se le concedió por votación el puesto vitalicio de protector del pueblo, que lo protegía contra toda disminución de su autoridad. Le concedía el poder de vetar las decisiones de otros funcionarios y le aseguraba la inviolabilidad de su persona. El título de emperador, que otrora solo significaba mariscal de campo, pero que en fecha reciente había llegado a significar monarca supremo, lo compartió con otros exitosos generales. También ocupaba el puesto de censor que le proporcionaba autoridad sobre los dos principales órdenes sociales, el de los senadores y el de los caballeros. Con el pretexto de defectos morales, podía descalificar a cualquier miembro de uno u otro de esos órdenes y quitarle sus privilegios y dignidades, una gran desgracia para la víctima. Debía dar informes periódicos, pero nadie tuvo nunca la audacia de exigir una rendición de cuentas, si bien se sabía que había constantes transacciones del tesoro público a la lista civil. De tal modo, dominaba los ejércitos, las leyes, porque su influencia sobre el Senado era tal que los senadores votaban cualquier cosa que él les sugería, la conducta social y la inviolabilidad de las personas. Incluso tenía el derecho de condenar en forma sumaria a cualquier ciudadano romano, desde el más humilde campesino a un senador, y de condenarlo a muerte o a destierro perpetuo. La última dignidad que asumió fue la de sumo pontífice, que le concedió el dominio de todo el sistema religioso.
El Senado estaba ansioso por concederle cualquier título que él quisiera aceptar, menos el de rey. No querían dárselo por miedo al pueblo. Su verdadero deseo era el de que se lo llamara Rómulo, pero Livia lo disuadió. Su argumento era que Rómulo había sido rey y que por lo tanto su nombre era peligroso. Además, era una de las deidades tutelares de Roma y adoptar su nombre podría parecer blasfemo. Pero su verdadero sentimiento era el de que no se trataba de un título lo bastante grande. Rómulo había sido un simple bandido caudillo y no figuraba en la primera fila de los dioses. Por consiguiente, por consejo de Livia, él hizo saber al Senado que el título de Augusto le resultaría placentero, y el Senado se lo concedió. Augusto tenía connotaciones semidivinas y el título común de rey no era nada en comparación. ¿Cuántos simples reyes rindieron tributo a Augusto? ¿Cuántos fueron llevados a Roma, encadenados para la celebración de los triunfos? ¿Acaso el gran rey de la remota India, al enterarse de la fama de Augusto, no había enviado embajadores a Roma para pedir la protección de su amistad? Con regalos propiciatorios de sedas y especias, rubíes, esmeraldas y sardónices, y tigres, que entonces se veían por primera vez en Europa, y el Hermes indio, el famoso niño sin brazos que podía hacer las cosas más extraordinarias con los pies. ¿Acaso Augusto no había puesto fin al linaje de los reyes de Egipto, que se remontaba 5000 años antes de la fundación de Roma? Y en esa fatídica interrupción de la historia, ¿qué monstruosos presagios nos habían presenciado? ¿Acaso no hubo relámpagos de armadura desde las nubes y una lluvia de sangre? ¿No apareció en la calle principal de Alejandría una serpiente de gigantescas dimensiones que lanzó un silbido increíblemente fuerte? ¿No aparecieron los fantasmas de los faraones? ¿No fruncieron el ceño sus estatuas? ¿No lanzó Apis, el toro sagrado de Menfis, un mugido de lamentación para romper enseguida a llorar? Así razonaba mi abuela consigo misma. La mayoría de las mujeres tienen tendencia a poner un límite modesto a sus ambiciones. Algunas, muy pocas, se fijan un límite audaz, pero Livia era la única que no ponía límite alguno a las suyas, y sin embargo se mantenía perfectamente serena y fría en medio de lo que en otra mujer habría sido juzgado como una locura ilimitada. Hasta yo mismo, con excelentes oportunidades para observarla, solo llegué a adivinar poco a poco y en términos generales cuáles eran sus intenciones. Pero aún así, cuando se conocieron las revelaciones finales, constituyeron una sorprendente conmoción. Quizás será mejor que registre sus distintas acciones en hilación histórica, sin analizar los motivos ocultos. Por consejo suyo, Augusto logró que el Senado nombrase otras dos divinidades, a saber, la diosa Roma, que representaba el alma femenina del Imperio Romano, y el semidios Julio, el héroe de la guerra que era Julio César en apoteosis. En Oriente se habían ofrecido honores divinos a Julio, mientras éste aún vivía. El hecho de que no los hubiese rechazado fue uno de los motivos para su asesinato. Augusto conocía el valor de un vínculo religioso para unir a las provincias con la ciudad, un vínculo mucho más sólido que el que se basaba solo en el miedo o la gratitud. A veces ocurría que después de una prolongada residencia en Egipto o en Asia Menor, incluso los romanos de nacimiento se volcaban hacia el culto de los dioses que encontraban allí y se olvidaban de los suyos, convirtiéndose de ese modo
en extranjeros en todos los sentidos, salvo en el nombre. Por otra parte, Roma había importado tantas religiones de las ciudades conquistadas y había proporcionado tantos templos en la ciudad a deidades extranjeras, tales como Isis y Cibeles, y no solo para la conveniencia de los visitantes, que resultaba razonable que ahora, en justa retribución, colocase sus propios dioses en esas ciudades. Roma y Julio, pues, debían ser adorados por los provincianos que eran ciudadanos romanos y que querían recordar su legado nacional. El paso siguiente que dio Livia fue el de disponer que delegaciones de provincianos que no tenían la suerte de poseer la ciudadanía visitasen Roma y suplicasen que se les concediera un dios romano a quien adorar con lealtad y sin arrogancia. Por consejo de Livia, Augusto dijo al Senado, medio en broma, que esa pobre gente, aunque resultaba evidente que no se le podía permitir adorar a deidades superiores como Roma y Julio, no podía carecer de algún dios, por humilde que fuese. Al escuchar esto, Mecenas, uno de los ministros de Augusto, con quien éste ya había discutido la posibilidad de adoptar el nombre de Rómulo, dijo: démosle un dios que los vigile bien. Démosle el propio Augusto. Augusto se mostró un tanto turbado, pero admitió que la sugerencia de Mecenas era sensata. Entre los orientales existía una costumbre establecida que podía resultar ventajosa para los romanos: la de conceder honores divinos a sus gobernantes. Pero como era claramente imposible que las ciudades orientales adorasen a todo el cuerpo senatorial, porque ello significaría colocar 600 estatuas en cada uno de los altares, una solución a la dificultad, sin duda, era la de que adorasen al principal funcionario ejecutivo del Senado, que daba la casualidad que era el mismo. De manera que el Senado, sintiéndose adulado al saber que cada uno de sus miembros tenía una 600ª parte de divinidad, votó con gusto la moción de Mecenas, e inmediatamente se erigieron en Asia Menor altares a Augusto. El culto se difundió al principio solo en las provincias fronterizas, que nominalmente se encontraban bajo la fiscalización del Senado, pero no en la ciudad misma. Augusto aprobó los métodos educativos de Livia para con Julia y sus disposiciones y economías domésticas. Tenía gustos sencillos. Su paladar era tan insensible que no percibía la diferencia entre el aceite de oliva virgen y las últimas calidades cuando la pasta de oliva ha pasado por tercera vez por las prensas. Llevaba vestiduras de telas caseras. Se decía con justicia que si bien Livia era una furia, si no hubiera sido por su incansable actividad, Augusto jamás habría logrado emprender la inmensa tarea que se fijó de restablecer la paz y la seguridad de Roma, después de los prolongados desastres de las guerras civiles, en las cuales él mismo, por supuesto, desempeñó papel tan destructor. Los trabajos de Augusto le ocupaban 14 horas diarias, pero se decía que los de Livia llevaban 24 horas. No solo dirigía su enorme casa en la forma eficiente que es descrito, sino que además soportaba una parte igual a la de él en cuanto a la carga pública. Llenaría muchos volúmenes una descripción completa de todas las reformas legales, sociales, administrativas, religiosas y militares que llevaron a cabo entre los dos, de los templos que reedificaron,
de las colonias que establecieron. Sin embargo, existían muchos romanos destacados de la anterior generación que no podían olvidar que esta reconstrucción en apariencia admirable del Estado solo había sido posible gracias a la derrota militar, a los asesinatos secretos o a las ejecuciones públicas de casi todas las personas que desafiaron el poder de esa enérgica pareja. Sin un singular y arbitrario poder no hubiese estado encubierto por las formas de la antigua libertad. Jamás habrían podido conservarse durante mucho tiempo. Aún así, estallaron no menos de 4 conspiraciones contra la vida de Augusto, encabezadas por Brutus en potencia. Capítulo 3 de la novela Yo, Claudio, de Robert Greene. El nombre Livia está vinculado con la palabra latina que significa malignidad. Mi abuela fue una consumada actriz y la pureza exterior de su conducta, la agudeza de su ingenio y la gracia de sus modales engañó a casi todo el mundo. Pero nadie la quería de veras. La malignidad impone respeto, no cariño. Poseía la facultad de que la gente comúnmente desenvuelta se sintiese consciente de sí en su presencia, consciente de sus defectos morales e intelectuales. Debo disculparme por continuar escribiendo sobre Livia, pero es inevitable. Como todas las honradas historias romanas, esta está escrita desde el huevo a la manzana. Prefiero el minucioso método romano, que no omite nada, al de Homero y los griegos en general, que gusta de saltar al centro de los acontecimientos y luego retroceder o avanzar según sea su inclinación del momento. Sí, con frecuencia se me ocurrió la idea de reescribir la historia de Troya en prosa latina, para beneficio de nuestros ciudadanos más pobres que no saben leer en griego. Habría empezado por el huevo del cual fue empollada Helena y continuado capítulo a capítulo hasta las manzanas comidas como postres en la gran fiesta en celebración de la vuelta al hogar de Ulises y de la victoria de su esposa sobre sus cortejantes. Allí, donde Homero es oscuro o guarda silencio respecto de algún punto, yo me basaría en poetas posteriores, o en Dares, anterior al bardo, cuyo relato, si bien henchido de vaguedades poéticas, me parece más seguro que el de Homero, porque él participó en forma activa en la guerra, primero con los troyanos y luego con los griegos. En una ocasión vi una extraña pintura en el interior de un viejo arcón de cedro que provenía, según creo, de algún lugar de Siria septentrional. La inscripción en griego decía: el veneno es la reina. Y el rostro del veneno, aunque ejecutado más de 100 años antes del nacimiento de Livia, era inconfundiblemente el rostro de ésta. Y en este contexto debo hablar de Marcelo, el hijo de Octavia, con un esposo anterior. Augusto, que amaba a Marcelo, lo adoptó como hijo y le concedió deberes administrativos muy prematuros para su edad. Luego lo casó con Julia. La opinión común en Roma era la de que tenía la intención de convertirlo en su heredero. Livia no se opuso a la adopción y en verdad pareció recibirla con auténtica satisfacción, ya que así le era más fácil conquistar el afecto y la confianza de Marcelo. Su cariño hacia él parecía fuera de toda duda. Fue por su consejo que Augusto lo promovió con tanta rapidez en rango, y Marcelo, enterado de ello, se mostró debidamente agradecido a Livia.
El motivo que Livia tenía para favorecer a Marcelo era que, según algunos observadores, el de dar celos a Agripa. Agripa era el hombre más importante de Roma después de Augusto. Era hombre de baja extracción, pero el más antiguo amigo de Augusto y su más exitoso general y almirante. Hasta entonces, Livia había hecho todo lo posible para mantener la amistad de Agripa con Augusto. Era ambicioso, pero solo en cierto grado. Nunca habría tenido el atrevimiento de disputarle a Augusto la soberanía, porque lo admiraba muchísimo y no quería mayor gloria que la de ser su ministro más digno de confianza. Lo que es más, tenía excesiva conciencia de su origen humilde, y Livia, con su representación del papel de gran dama patricia, conseguía dominarlo siempre. Pero su importancia para Livia y Augusto no residía en sus servicios, su lealtad y su popularidad entre el común y el Senado, sino en lo siguiente. Por una idea originada en la propia Livia, se le suponía vigilante de la conducta política de Augusto en nombre de la nación. En el famoso debate fingido que se realizó en el Senado después de la caída de Antonio, entre Augusto y sus dos amigos, Agripa y Mecenas, el papel de Agripa fue el de aconsejarlo contra la asunción del poder soberano, solo para permitir que sus objeciones fuesen anuladas por los argumentos de Mecenas y las entusiastas exigencias de los senadores. Agripa declaró entonces que serviría a Augusto con fidelidad mientras su soberanía fuese saludable y no se convirtiese en una tiranía arbitraria. En adelante se confió popularmente en él como un baluarte contra posibles conatos de tiranía. Y lo que Agripa dejaba pasar, la nación también lo dejaba pasar. Ahora, esos mismos agudos observadores pensaban que Livia estaba empeñada en un juego peligrosísimo, el de hacer que Agripa sintiera celos de Marcelo, y los acontecimientos eran seguidos con gran interés. Quizá la devoción de Livia a Marcelo era una farsa, y su verdadera intención era que Agripa se sintiese impulsado a eliminarlo. Se rumoreaba que un miembro abnegado de la familia de Agripa se había ofrecido a buscar pendencia con Marcelo para matarlo, pero que Agripa, si bien no se sentía menos celoso de lo que Livia quería, era demasiado honorable para aceptar tan baja sugerencia. Se suponía en general que Augusto había nombrado a Marcelo su principal heredero y que Marcelo no solo heredaría su inmensa fortuna, sino también la monarquía. Pues, ¿qué otro nombre puedo darle? Por lo tanto, Agripa hizo saber que si bien era fiel a Augusto y jamás había lamentado su decisión de respaldar su autoridad, había una cosa que no permitiría como ciudadano patriota que era: la de que la monarquía se hiciese hereditaria. Pero Marcelo era ahora casi tan popular como Agripa y muchos jóvenes de rango y familia para quienes la alternativa, monarquía o república, era ya una disyuntiva académica. Trataban de congraciarse con él, con la esperanza de obtener así importantes honores cuando sucediera a Augusto. Esta disposición general a aceptar la continuación de la monarquía parecía complacer a Livia, pero ésta anunció que en el lamentable caso de muerte o incapacidad de Augusto, la dirección inmediata de los asuntos del Estado debía ser confiada, hasta el momento en que pudieran tomarse disposiciones por medio de decretos del Senado, a manos más experimentadas que las de Marcelo. Sin embargo, este era a tal punto favorito de Augusto, que si bien los anuncios privados de Livia terminaban por lo general como edictos públicos, nadie
le prestó mucha atención en esa ocasión, y cada vez más personas continuaron cortejando a Marcelo. Los observadores más penetrantes se preguntaron cómo encararía Livia esa nueva situación. Pero la suerte parecía acompañarla. Augusto pescó un leve resfriado que tomó un giro inesperado con fiebre y vómitos. Livia le preparó la comida con sus propias manos durante esa enfermedad. Pero su estómago estaba tan delicado que no podía asimilar nada. Se debilitaba cada vez más y sentía que estaba al borde de la muerte. A menudo se le había pedido que nombrase a su sucesor, pero hasta entonces no lo había hecho por temor a las consecuencias políticas, y además porque el pensamiento de su muerte le resultaba muy desagradable. Ahora sentía que su deber era nombrar a alguien, y le pidió a Livia que le aconsejase en ese sentido. Dijo que la enfermedad le había quitado todo poder de raciocinio. Elegiría a cualquier sucesor razonable que ella sugiriese. De modo que Livia tomó la decisión y él la aceptó. Luego llamó junto al lecho al otro cónsul, a los magistrados de la ciudad y a ciertos senadores y caballeros representativos. Él estaba muy débil para decir nada, pero entregó al cónsul un registro de las fuerzas militares y navales y una declaración de las rentas públicas. Y luego llamó a Agripa y le entregó su anillo de sello, que equivalía a decir que Agripa sería su sucesor, aunque con la estrecha colaboración de los cónsules. Eso resultó una sorpresa. Todos esperaban que el elegido fuese Marcelo. Y desde ese momento, Augusto comenzó a recobrarse misteriosamente. La fiebre menguó y su estómago aceptaba ya los alimentos. Pero el mérito de su curación no recayó sobre Livia, que continuó cuidándolo personalmente, sino sobre cierto médico llamado Musa, que tenía una inofensiva manía relacionada con las lociones y las pociones frías. Augusto quedó tan agradecido a Musa por sus supuestos servicios que le regaló su propio peso en piezas de oro, regalo que el Senado duplicó. Además, si bien era un liberto, Musa fue promovido al rango de caballero, cosa que le daba el derecho a usar un anillo de oro y se convirtió en candidato a un puesto público. Luego se publicó un decreto más extravagante aún, por el Senado, que concedía la exención del pago de impuestos a toda la profesión médica. Marcelo se mostró claramente mortificado al no ser declarado heredero de Augusto. Era muy joven, solo tenía 20 años. Los anteriores favores de Augusto le habían dado un exagerado sentido de su talento y de su importancia política. Trató de encarar la cuestión mostrándose claramente grosero con Agripa en un banquete. Agripa se mantuvo sereno con dificultad, pero el hecho de que el incidente no tuviese secuela alguna estimuló a los partidarios de Marcelo en la creencia de que Agripa le tenía miedo. Incluso se dijeron los unos a los otros que si Augusto no cambiaba de opinión en el término de 1 o 2 años, Marcelo usurparía el poder imperial. Se volvieron tan alborotadores y jactanciosos, y Marcelo hacía tan poco para contenerlos, que se producían frecuentes choques entre ellos y los partidarios de Agripa. Este se sintió irritadísimo por la insolencia del joven cachorro, como lo llamaba, y nada menos que con él, que había ocupado la mayoría de los principales puestos del Estado y librado tantas campañas exitosas. Pero su irritación estaba mezclada de alarma. La impresión creada por estos incidentes era la de que Marcelo y él reñían
indecentemente para establecer quién usaría el anillo de sello de Augusto después de que éste muriera. Estaba dispuesto a hacer casi cualquier sacrificio para evitar que se creyese que representaba semejante papel. Marcelo era el ofensor y Agripa quería echar sobre él todo el peso de la culpa. Decidió retirarse de Roma. Fue a ver a Augusto y pidió que se le nombrase gobernador de Siria. Cuando Augusto le preguntó el motivo de tan inesperada petición, explicó que le parecía que en ese puesto podría cerrar un tratado valioso con el rey de Partia. Podía convencer al rey de que devolviese las águilas regimentales y los prisioneros capturados a Roma 30 años antes, en intercambio por el hijo del rey, a quien Augusto tenía cautivo en Roma. No dijo nada acerca de la pendencia con Marcelo. Augusto, que a su vez se había sentido grandemente perturbado por ella, desgarrado entre su antigua amistad con Agripa y su indulgente cariño paternal hacia Marcelo, no pensó en la generosidad de la conducta de Agripa, porque ello habría sido una confesión de su propia debilidad, y por lo tanto no se refirió tampoco a la cuestión. Concedió al pronto la petición de Agripa, habló de la importancia de conseguir la devolución de las águilas y de los cautivos, si quedaba vivo alguno de ellos después de tanto tiempo, y preguntó cuándo partiría. Agripa se sintió ofendido porque interpretó mal los modales de Augusto en ese momento. Le pareció que quería librarse de él, que de veras creía que estaba riñendo con Marcelo por la sucesión. Le agradeció la concesión de su petición, hizo frías protestas en cuanto a su amistad y lealtad y dijo que estaba dispuesto a partir al día siguiente. No fue a Siria, no llegó más allá de la isla de Lesbos y envió a su teniente a administrar la provincia en su nombre. Sabía que su estancia en Lesbos sería entendida como una suerte de exilio impuesto a causa de Marcelo. No visitó la provincia, porque si lo hubiese hecho, habría proporcionado a los partidarios de Marcelo un argumento en su contra. Habrían dicho que iba al este para reunir un ejército y marchar sobre Roma, pero estaba seguro de que Augusto necesitaría de sus servicios antes de que transcurriese mucho tiempo, y tenía la plena convicción de que Marcelo conspiraba para usurpar la monarquía. Lesbos estaba convenientemente próxima a Roma. No se olvidó de su misión. Entabló negociaciones a través de intermediarios con el rey de Partia, pero no esperaba terminarlas enseguida. Se necesitaba mucho tiempo y paciencia para cerrar un trato con un monarca oriental. Marcelo fue elegido para una magistratura de la ciudad, la que constituía su primer nombramiento oficial, y aprovechó la ocasión para un magnífico despliegue de juegos públicos. No solo cubrió los teatros con toldos para protegerlos del sol y de la lluvia, y los adornó con espléndidas tapicerías, sino que además puso una gigantesca marquesina multicolor en todo el mercado. El efecto resultaba encantador, en especial desde la parte interior, cuando el sol se filtraba hacia adentro. Para los toldos utilizó una fabulosa cantidad de tela roja, amarilla y verde que cuando terminaron los juegos fue cortada y distribuida a los ciudadanos, a fin de que se hicieran con ella vestidos y ropa de cama. Se importaron de África enormes cantidades de animales salvajes para los combates en el anfiteatro, entre ellos muchos leones, y hubo una lucha entre 50 cautivos alemanes y un número igual de guerreros negros de Marruecos. El propio Augusto contribuyó pródigamente a los gastos, y lo hizo la misma Octavia como madre de Marcelo.
Cuando Octavia apareció en la procesión ceremonial, fue saludada con tan resonante aplauso que Livia no pudo contener las lágrimas de cólera y de celos. 2 días más tarde, Marcelo cayó enfermo. Sus síntomas eran precisamente los mismos que los de Augusto en su reciente dolencia, de modo que, como es natural, se volvió a llamar a Musa. Este se había vuelto excesivamente rico y famoso. Cobraba 1000 piezas de oro por una sola visita profesional, y eso a modo de favor. En todos los casos en que la enfermedad no se había aposentado demasiado profundamente en sus pacientes, su solo nombre bastaba para procurar una curación inmediata. Se asignaba el mérito de las curas a las lociones y pociones frías, cuyas recetas secretas se negaba a comunicar a nadie. La confianza de Augusto en los poderes de Musa era tan grande que asignó poca importancia a la enfermedad de Marcelo y los juegos continuaron. Pero a despecho de la incansable atención de Livia y de las más heladas lociones y pociones que pudo recetar Musa, Marcelo murió. La congoja de Octavia y Augusto fue ilimitada, y la muerte fue llorada como una calamidad pública. Pero había muchas personas de raciocinio que no lamentaban la desaparición de Marcelo. Era indudable que habría estallado una guerra civil entre él y Agripa, si Augusto hubiese muerto y Marcelo hubiese tratado de ocupar su lugar. Ahora Agripa era el único sucesor posible, pero había que contar con Livia, que para el caso de la muerte de Augusto tenía la intención de continuar gobernando el imperio a través de mi tío Tiberio, con el apoyo de mi padre. Se las arreglaría para que fuesen adoptados como los herederos de Augusto. La muerte de Marcelo dejó a Julia en libertad de casarse con Tiberio, y todo habría salido bien para los planes de Livia, si no se hubiese producido en Roma un peligroso estallido de inquietud política, con grandes clamores de la plebe por el restablecimiento de la República. Cuando Livia trató de hablar al pueblo desde la escalinata del palacio, le arrojaron huevos podridos y desperdicios. Augusto se encontraba ausente en una gira por las provincias orientales, en compañía de mecenas, y acababa de llegar a Atenas, cuando llegaron a sus oídos las noticias. Livia le escribía lacónica y apresuradamente que la situación en la ciudad no podía ser peor, y que era preciso conseguir la ayuda de Agripa a cualquier precio. Augusto llamó en el acto a Agripa a Lesbos y le rogó, en nombre de la amistad mutua, que volviese con él a Roma para restablecer la confianza pública. Pero hacía mucho tiempo que Agripa vivía con su resentimiento, como para sentirse agradecido hacia Augusto. Se mantuvo encerrado en su dignidad. En 3 años, Augusto solo le había escrito 3 cartas, y éstas en un duro tono oficial, a pesar de que después de la muerte de Marcelo habría debido llamarlo sin tardanza. ¿Por qué había de ayudar ahora a Augusto? En rigor era Livia la responsable de su extrañamiento. Había calculado mal la situación política y se había deshecho demasiado pronto de Agripa. Incluso llegó a insinuar a Augusto que Agripa, si bien ausente en Lesbos, sabía mucho más que la mayoría en cuanto a la misteriosa y fatal enfermedad de Marcelo. Alguien afirmó, le había dicho, que Agripa no mostró sorpresa alguna cuando se enteró de la muerte del joven. Y sí, una considerable complacencia. Agripa le dijo a Augusto que había estado ausente durante tanto tiempo de Roma que ya no se encontraba en contacto con la política de la ciudad y no se sentía capaz de hacer lo que se le pedía. Augusto
temiendo que si Agripa iba a la ciudad con su humor actual, podría sentirse más inclinado a presentarse como defensor de las libertades públicas que como respaldo del gobierno imperial. Lo despidió con palabras de graciosa pena y llamó apresuradamente a Mecenas para pedirle consejo. Mecenas solicitó permiso para hablar con Agripa en nombre de Augusto y se comprometió a averiguar en qué condiciones haría lo que se le pedía. Augusto le rogó a Mecenas que lo hiciera tan rápido como se come un espárrago hervido, una expresión favorita suya, de modo que Mecenas se llevó a Agripa aparte y le dijo: «¿Y bien, viejo amigo? ¿Qué es lo que quieres? Me doy cuenta de que piensas que has sido tratado mal, pero te aseguro que Augusto tenía derecho a pensar que tú lo habías ofendido. ¿No te das cuenta de lo mal que te portaste al no ser franco con él? Fue un insulto para su justicia y para su amistad contigo. Si le hubieras explicado que la facción de Marcelo te colocaba en una situación muy incómoda y que el propio Marcelo te había insultado, te juro que Augusto solo lo supo hace un par de días. Él habría hecho todo lo posible por solucionar las cosas. Mi opinión sincera es que te has portado como un chiquillo enfurruñado. Y él te ha tratado como un padre que no quiere dejarse impresionar por ese tipo de conducta. ¿Dices que te escribió cartas muy frías? ¿Y las tuyas, entonces? ¿Fueron escritas en un lenguaje afectuoso, acaso? ¿Y qué tipo de despedida le hiciste? Quiero mediar ahora entre los dos, porque si esta separación continúa, será la ruina de todos nosotros. Los dos os queréis muchísimo, como es justo que se quieran los dos más grandes romanos vivientes. Augusto me ha dicho que está dispuesto, en cuanto le demuestres tu antigua franqueza, está dispuesto a renovar la antigua amistad, en los mismos términos que antes o en otros aún más íntimos. ¿Eso dijo? En otras tantas palabras, ¿puedo decirle cuán afligido estás de haberle ofendido? Y puedo explicarle que fue por un malentendido que saliste de Roma, creyendo que él estaba enterado de la insolencia de Marcelo para contigo en el banquete. Y puedo decirle también que ahora estás ansioso y que quieres corregir los anteriores defectos de tu amistad y que confías en que él haga lo propio para encontraros ambos a mitad de camino. Mecenas, respondió Agripa, eres una buena persona y un verdadero amigo. Dile a Augusto que estoy a sus órdenes como siempre. Se lo diré con el mayor placer, dijo Mecenas, y agregaré, como opinión propia, que no sería conveniente enviarte ahora a la ciudad para restablecer el orden sin algún signo destacado de confianza personal. Luego Mecenas fue a ver a Augusto y le dijo: lo he tranquilizado como es debido. Hará todo lo que quieras, pero necesita creer que tú lo quieres de veras, como un niño celoso del amor de su padre por otro niño. Creo que lo único que realmente lo satisfaría sería que le permitieses casarse con Julia. Augusto tuvo que pensar con rapidez. Recordó que Agripa y su esposa, que era la hermana de Marcelo, estaban enemistados desde la riña con éste y que Agripa estaba supuestamente enamorado de Julia. Deseó que Livia estuviese presente para aconsejarlo, pero era imposible eludir una decisión instantánea. Si ofendía a Agripa ahora, jamás recobraría su apoyo. Livia había escrito a cualquier precio, de modo que estaba en libertad para tomar las decisiones que quisiera.
Volvió a llamar a Agripa y Mecenas preparó una digna escena de reconciliación. Augusto dijo que si Agripa consentía en casarse con su hija, sería para él una prueba de que la amistad que valoraba por encima de todas las cosas del mundo se hallaba establecida sobre bases seguras. Agripa derramó lágrimas de alegría y pidió perdón por sus defectos. Trataría de ser digno de la amante generosidad de Augusto. Regresó a Roma con este e inmediatamente se divorció de su esposa y se casó con Julia. El matrimonio fue tan popular y su celebración tan magníficamente opulenta que las perturbaciones políticas menguaron en el acto. Agripa conquistó además grandes méritos para Augusto, llevando a buen término las negociaciones para la devolución de los estandartes de las águilas, que fueron formalmente entregados a Tiberio como representante personal de Augusto. Las águilas eran objetos sagrados, más sagrados en verdad para los corazones romanos que cualesquiera estatuas de mármol de los dioses. También volvieron unos cuantos cautivos, pero después de 32 años de ausencia ya no valía la pena que regresaran. La mayor parte prefirió permanecer en Partia, donde se habían establecido y casado con mujeres nativas. Mi abuela Livia estuvo muy lejos de sentirse encantada por el acuerdo hecho con Agripa. El único aspecto placentero del mismo era el deshonor inferido a Octavia por el divorcio de su hija. Pero ocultó sus sentimientos. Pasaron 9 años antes de que pudiese prescindir de los servicios de Agripa. Al cabo, de pronto, éste murió en su casa de campo. Augusto se encontraba en viaje a Grecia en ese momento, de modo que no se hizo investigación alguna de la causa del deceso. Agripa dejó una gran cantidad de hijos, 3 varones y 2 niñas, como herederos políticos de Augusto. A Livia le resultaría difícil rechazar sus pretensiones en favor de sus propios hijos. Pero Tiberio se casó con Julia, que había facilitado las cosas a Livia enamorándose de él y rogando a Augusto que utilizase su influencia sobre Tiberio en beneficio de ella. Augusto consintió solo porque Julia amenazó con suicidarse si se negaba a ayudarla. Tiberio no quería casarse con Julia, pero no se atrevió a negarse y se vio obligado a divorciarse de su esposa Vixania, hija de un matrimonio anterior de Agripa, a quien amaba con pasión. En una ocasión posterior, cuando la encontró en la calle, la siguió con la mirada en forma tan desesperadamente ansiosa que Augusto, cuando se enteró de ello, dio órdenes de que, en bien de la decencia, eso no debía volver a suceder. Los funcionarios de ambas casas deberían mantener guardias especiales para evitar un encuentro. Vixania se casó, no mucho después, con un ambicioso joven noble llamado Galo. Y antes de que me olvide, tengo que mencionar el casamiento de mi padre con mi madre, Antonia, la hija menor de Marco Antonio y Octavia. Se efectuó en el año de la enfermedad de Augusto y de la muerte de Marcelo. Mi tío Tiberio era uno de los Claudios malos. Era taciturno, reservado y cruel. Pero hubo 3 personas cuya influencia puso un freno a esos elementos de su naturaleza. Primero, mi padre, uno de los mejores Claudios, jovial, sincero y generoso. Luego, Augusto, un hombre sumamente honrado, alegre y bondadoso, que no quería a Tiberio, pero lo trataba con generosidad para no herir a mi madre. Y finalmente Vixania. La influencia de mi padre quedó eliminada o aminorada cuando ambos
Estuvieron en edad de hacer su servicio militar y fueron enviados en campaña a distintas partes del imperio. Luego vino la separación de Vixania, seguida de cierta frialdad de Augusto, que se sintió ofendido por el mal encubierto desagrado de mi tío hacia Julia. Desaparecidas estas tres influencias, se fue haciendo cada vez más malo.